¿Y si te dijera que Jesús de Nazaret, el maestro espiritual más influyente de la historia, te entregó personalmente un portafolio de inversiones? Y no estoy hablando de una cartera de acciones en la bolsa de Nueva York o de la última criptomoneda volátil que promete fortunas de la noche a la mañana. Estoy hablando de un capital mucho más íntimo, mucho más valioso. Hablo de tus dones, de esa habilidad única que posees y que a veces das por sentada. Hablo del torrente de tus ideas, esas que te asaltan en la ducha o en mitad de la noche. Hablo de tu tiempo, de cada uno de los segundos que se te han concedido en este viaje. Y sí, también hablo del dinero que tienes ahora mismo, ya sea mucho o poco, en tu bolsillo o en tu cuenta bancaria. En una de sus parábolas más agudas, directas y a menudo más brutalmente incomprendidas, Jesús no dio un consejo espiritual abstracto y etéreo. Lo que hizo fue revelar un algoritmo, el algoritmo divino del retorno de la inversión. Una ley cósmica, una fórmula inquebrantable que una vez entendida multiplica exponencialmente todo lo que inviertes en ella o te lo arrebata por completo, dejándote con el sabor amargo de la pérdida. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos es la razón fundamental por la cual algunas personas parecen caminar por la vida con una bendición especial, como si tuvieran el toque de Midas transformando en oro todo lo que se proponen. Y por otro lado, ¿por qué otras personas viven atrapadas en un ciclo de escasez, con el terror constante de perder lo poco que ya tienen, paralizadas por el miedo a que un movimiento en falso las lleve al abismo? Esta no es una historia sobre religión en el sentido tradicional. Es una historia sobre la física del éxito y el fracaso. Sobre la energía de la creación y la entropía de la inacción. La narrativa que estás a punto de escuchar decodifica un manual de operaciones divino que separa de forma tajante a los que prosperan de los que se estancan, a los que construyen de los que se esconden. Así que te pido que te prepares, no para una lección de historia, sino para un diagnóstico personal. Porque la historia de un hombre rico y sus 3 empleados es en realidad tu propia historia. Estás a punto de descubrir a cuál de los 2 grupos perteneces, si eres un socio en la creación o un esclavo del miedo. Y lo más importante, estás a punto de entender cómo, sin importar en qué lado te encuentres ahora, tienes el poder de cambiar de bando. Todo comienza con un viaje. Un hombre inmensamente rico debe partir hacia tierras lejanas por un tiempo indefinido, pero antes de irse, realiza un acto de confianza extraordinaria. Llama a sus 3 siervos y les encomienda la totalidad de su fortuna, el motor de su imperio. Este no es simplemente un encargo, es una transferencia de poder, una prueba de fuego cuyo resultado definirá no solo el futuro financiero de estos 3 hombres, sino su destino eterno. La primera ficha del algoritmo divino está a punto de ser colocada. El aire estaba cargado de una solemnidad expectante. El señor de la heredad, aquel hombre cuyo imperio se extendía más allá de lo que la vista podía abarcar, había convocado a 3 de sus administradores más cercanos. No eran simples criados, eran hombres de confianza, gestores de su patrimonio. Y ahora estaban de pie ante él, sintiendo el peso de un momento decisivo. El viaje de su señor sería largo, a una tierra lejana, y los asuntos del reino no podían simplemente detenerse. El crecimiento, la productividad, la vida misma del negocio debía continuar. Entonces el señor hizo algo extraordinario. Ordenó que trajeran su tesoro, no una pequeña bolsa de monedas para los gastos del viaje, sino cofres pesados, rebosantes del capital de su trabajo. Se dirigió al primer siervo. Lo miró a los ojos con una mirada que parecía medir no solo su historial, sino su potencial latente, y le entregó una suma, 5 talentos. Luego se volvió hacia el segundo y con la misma seriedad le confió 2 talentos. Finalmente se acercó al tercero y en sus manos depositó 1 talento. Ahora detengámonos aquí un momento, porque si no entendemos lo que significa un talento, la parábola pierde todo su impacto. En nuestra cultura, un talento es una habilidad, un don. Pero en tiempos de Jesús, un talento era la unidad de peso y monetaria más grande que existía.
Un solo talento de plata equivalía a 6,000 denarios, y un denario era el salario de un día completo de trabajo para un jornalero. Haciendo un cálculo rápido, un solo talento representaba el salario de casi 20 años. Imagínalo en términos de hoy. Es como si tu jefe te llamara a la oficina, te entregara un maletín que contiene el equivalente a 20 años de tu sueldo libre de impuestos y te dijera: confío en ti. Haz negocios con esto hasta mi regreso. La suma entregada al primer siervo, 5 talentos, sería el salario de toda una vida, 100 años de trabajo. Era una fortuna colosal, un capital capaz de fundar dinastías. Lo que el Señor estaba entregando no era una propina, era la llave de su reino. Era un acto de confianza tan radical que resulta casi vertiginoso. Pero aquí reside la primera clave del algoritmo divino, la pieza más sutil y profunda de esta asignación. El texto dice que el Señor le dio a cada uno según su capacidad. Piénsalo bien. Esto no fue una prueba a ciegas, no fue un acto de favoritismo ni una lotería del destino. El Señor, el inversor sabio, ya había hecho su debida diligencia. Él conocía a sus hombres. Sabía que el primero tenía la visión, la audacia y la habilidad para manejar un portafolio de 5 talentos. Sabía que el segundo tenía la diligencia y la prudencia para gestionar 2, y que el tercero, en ese momento, tenía la capacidad de hacerse cargo de 1. No estaba poniendo sobre ellos una carga más pesada de la que podían soportar. Al contrario, les estaba ofreciendo una oportunidad perfectamente calibrada a su nivel de desarrollo actual. Este es el primer susurro del algoritmo. El universo, o Dios, no te da desafíos que no puedas manejar. Las oportunidades y recursos que tienes frente a ti en este instante, por grandes o pequeños que parezcan, son la medida exacta de la confianza que se ha depositado en tu capacidad presente. La pregunta nunca es sobre la cantidad que recibes. La pregunta que definirá todo es: ¿qué haces con ella? El capital estaba en sus manos. La confianza había sido otorgada. El viaje del Señor había comenzado y ahora, con el eco de sus palabras aún en el aire, 2 filosofías de vida, 2 caminos radicalmente opuestos, estaban a punto de manifestarse. Uno sería un torbellino de acción y crecimiento. El otro, un descenso silencioso hacia la parálisis. La parábola nos dice algo crucial sobre el hombre que recibió los 5 talentos. No dice que se tomó unas semanas para diseñar un plan perfecto. No dice que se retiró a meditar sobre los riesgos. Dice que fue enseguida y negoció con ellos. Enseguida. En esa pequeña frase se esconde un universo de actitud. La confianza de su Señor no fue un peso que lo paralizó, sino un combustible que lo encendió. Vio la oportunidad, sintió la responsabilidad y la transformó instantáneamente en acción. Podemos imaginarlo moviéndose con propósito por la ciudad. Su mente un torbellino de cálculos y estrategias. Con 5 talentos no podía permitirse un solo error por descuido, pero tampoco podía permitirse el lujo de la inacción. Quizá invirtió en una caravana que se dirigía a Oriente, cargada de aceite y vino de su región, para intercambiarlos por sedas y especias raras. ¿Un riesgo? Sí, pero un riesgo calculado, basado en el conocimiento de las rutas comerciales. Tal vez usó otra parte del capital para adquirir propiedades en una zona de la ciudad en plena expansión, anticipando el crecimiento futuro. O quizá financió a los mejores artesanos locales, permitiéndoles comprar mejores materiales para crear obras que luego vendería a un precio superior. No sabemos los detalles exactos de sus negocios, pero podemos inferir la mentalidad. Era un creador, no un guardián. Entendía la primera ley de la riqueza. El capital debe circular. El dinero guardado bajo un colchón o en un cofre pierde valor con el tiempo. Se lo come la inflación, la polilla, el óxido. El dinero invertido, puesto a trabajar, tiene el potencial de multiplicarse, de generar más vida, más oportunidades, más valor. Y no estaba solo en esta fiebre creadora. El hombre que había recibido 2 talentos, nos dice el texto, ganó otros 2. Hizo exactamente lo mismo. No se sentó a lamentarse por no haber recibido 5. No miró con envidia a su compañero. Se concentró en su propio campo de juego. Comprendió que el principio era el mismo sin importar la escala. Su responsabilidad era sobre 2.
y actuó en consecuencia. Pudo haber iniciado un negocio más pequeño, quizá un puesto en el mercado, o haber prestado ese dinero con interés a otros mercaderes fiables, convirtiéndose en un banquero a pequeña escala. La clave es que ambos compartían la misma filosofía de vida. Abrazaron la acción, entendieron el riesgo y se pusieron a trabajar. Vivían en una mentalidad de abundancia. No veían los talentos como un tesoro que debían proteger a toda costa, sino como una semilla que debían plantar y cultivar. Sabían que toda siembra conlleva el riesgo de una mala cosecha, pero también sabían que una semilla que nunca se planta es una cosecha perdida con un 100% de certeza. Durante el tiempo que su señor estuvo afuera, estos dos hombres vivieron inmersos en el flujo de la vida, del comercio, de la creación. Sintieron la emoción del cierre de un buen trato, la tensión de una inversión incierta y la profunda satisfacción de ver los frutos de su esfuerzo. Vieron cómo los 5 talentos se convertían en 6, luego en 8 y finalmente en 10. Como los 2 se transformaban en 3 y luego en 4. No fue magia, fue el resultado de la energía, la inteligencia y el coraje aplicados de forma consistente. Honraron la confianza de su señor no con palabras de lealtad, sino con el lenguaje que todo inversor entiende. Resultados, un retorno del 100%. Pero mientras los mercados bullían con la actividad de estos dos hombres, mientras el valor generaba más valor en un ciclo virtuoso, un silencio pesado y denso rodeaba al tercer siervo. Su historia no se desarrollaría en la plaza pública ni en las rutas comerciales. Su drama era íntimo, silencioso, y se desarrollaría en la soledad, en la oscuridad de un hoyo cavado en la tierra. ¿Qué lo llevó ahí? ¿Qué lógica, qué miedo profundo, qué pensamiento retorcido lo convenció de que el movimiento más seguro era no moverse en absoluto? Mientras la energía del comercio y la creación impulsaba a sus compañeros, el tercer siervo se encontraba en un universo completamente distinto. Sostenía en sus manos el talento, aquel lingote de plata o de oro que representaba el salario de 20 años, y no sentía la emoción de la oportunidad. Sentía el peso aplastante de la responsabilidad, y de esa presión nació un pensamiento, una idea que, como una hiedra venenosa, comenzó a enredarse en su mente. ¿Y si lo pierdo? Este es el punto de inflexión. Esta es la pregunta que separa a los dos tipos de personas en el mundo. Mientras los otros se preguntaban, ¿cuánto puedo ganar?, él se obsesionó con ¿cuánto puedo perder? Su mente, en lugar de ser un campo para sembrar estrategias de crecimiento, se convirtió en un teatro donde se representaban una y otra vez todos los posibles escenarios del fracaso. Veía las caravanas asaltadas por bandidos, los barcos hundiéndose en la tormenta, las cosechas arruinadas por la sequía, los deudores huyendo sin pagar. Veía la mirada severa de su señor, escuchaba la acusación de haber malgastado su fortuna. El miedo es un narrador muy convincente. Le susurró una lógica que, en la superficie, parecía prudente y sensata. El Señor es un hombre duro, se decía a sí mismo. Cosecha donde no sembró. Es exigente y no perdona los errores. Los otros son más audaces, más listos, por eso les dio más. Yo no soy como ellos. Si intento negociar y fracaso, lo perderé todo y mi castigo será terrible. Pero, si no hago nada, no puedo fallar. Si le devuelvo exactamente lo que me dio, no podrá acusarme de haber perdido su dinero. La jugada más segura es no jugar. Esta es la anatomía de la parálisis por análisis. Es la voz que todos hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas. La voz que nos dice que no lancemos ese proyecto porque el mercado es incierto, que no pidamos ese ascenso porque quizá no estamos listos, que no invitemos a salir a esa persona porque podríamos ser rechazados, que no invirtamos ese pequeño ahorro porque podríamos perderlo. Es la lógica de la autoprotección que, irónicamente, nos encarcela en la versión más pequeña de nosotros mismos. Y así, bajo el dominio de este miedo, el hombre tomó su decisión. No fue al mercado, no buscó consejo, se alejó de la vida y del movimiento. Con el pesado talento en sus manos, caminó hasta un lugar solitario, tomó una pala y comenzó a cavar. Cada palada de tierra era un acto de renuncia. Estaba cavando la tumba no para el talento, sino para su propia oportunidad. Colocó el metal frío en el fondo del hoyo, lo cubrió con tierra, la apisonó con sus pies y miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo había visto. En ese momento, pudo haber sentido una punzada de alivio. Listo, está a salvo.
¿Pero realmente lo estaba? Había protegido el capital físico, pero a un costo devastador. Había matado su potencial. Mientras sus compañeros vivían la aventura del crecimiento, con sus altos y bajos, sus éxitos y sus aprendizajes, él vivía en una quietud estancada. Cada día era igual al anterior, marcado por la ansiedad sorda de guardar un secreto, de esperar pasivamente. Su seguridad era una prisión. Se había protegido tanto del fracaso que también se había aislado por completo de cualquier posibilidad de éxito. Y así pasaron los días, que se convirtieron en semanas y luego en meses. Para los dos primeros, el tiempo fue un aliado, un campo fértil que multiplicaba su esfuerzo. Para el tercero, el tiempo fue simplemente una cuenta regresiva, el lento e inexorable tic-tac de un reloj que lo acercaba al inevitable momento de la verdad. El día en que el Señor finalmente volvería a casa y él tendría que presentarse con las manos vacías y la tierra aún bajo las uñas, para mostrarle no lo que había creado, sino lo que había ocultado. El día finalmente llegó. El polvo del camino apenas se había asentado cuando el Señor convocó a sus siervos. La espera había terminado. Para dos de ellos, este era un momento de ansiosa anticipación, la culminación de su trabajo. Para el tercero, era la hora que había temido desde el momento en que enterró su oportunidad bajo tierra. El primero en acercarse fue el hombre de los 5 talentos. Avanzó con paso firme, sin la arrogancia del jactancioso, pero con la tranquila confianza de quien ha hecho su trabajo y lo ha hecho bien. No había miedo en sus ojos. Se detuvo ante su señor y con un gesto de respeto presentó su informe. Las palabras fueron sencillas, directas, un testimonio de sus hechos. Señor, 5 talentos me entregaste. Mira, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. No había excusas ni adornos, solo el resultado tangible de su fidelidad activa. 10 talentos brillando donde antes había 5. La reacción del Señor fue inmediata y llena de una emoción genuina. Su rostro se iluminó con una sonrisa que no era de un mero empleador satisfecho, sino de un mentor orgulloso, de un socio que ve su visión validada. Y sus palabras resonaron en la sala no como un simple agradecimiento, sino como una declaración de principios. «Bien hecho», exclamó, «siervo bueno y fiel». Analicemos esta alabanza porque es el corazón de la recompensa. No dijo siervo listo o siervo afortunado, dijo bueno, reconociendo la virtud y la efectividad de su carácter. Y dijo fiel, pero no se refería a una fidelidad pasiva, de obediencia ciega. Se refería a una fidelidad al propósito, a la confianza depositada en él. Había sido fiel al potencial del capital, fiel a la misión de crecimiento. Y entonces, el Señor revela la naturaleza del verdadero premio. Primero, la promoción. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esta es una ley fundamental del algoritmo divino. La recompensa por un trabajo bien hecho no es el descanso eterno, sino una mayor responsabilidad. Es un ascenso. Porque demostraste que se puede confiar en ti con 5, ahora serás digno de gestionar ciudades, reinos, empresas mayores. Tu capacidad ha crecido a través de la acción, y ahora tus oportunidades crecerán en consecuencia. Pero la segunda parte de la recompensa es aún más profunda. Entra en el gozo de tu Señor. Este es el premio final, el que trasciende lo material. No le dice toma tu comisión y vete. Le dice entra en mi alegría. ¿Y cuál es la alegría de un creador, de un inversor, de Dios mismo? Es la alegría de ver la creación expandirse, de ver el potencial realizado, de ver la vida generar más vida. El siervo ya no es un simple empleado, es invitado a la mesa como un socio, a compartir la satisfacción intrínseca y la felicidad que provienen de haber sido parte de un proceso de multiplicación exitoso. A continuación, se acercó el hombre de los 2 talentos. Su historia fue paralela. Señor, 2 talentos me entregaste. Mira, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y la respuesta del Señor fue exactamente la misma. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
entra en el gozo de tu Señor. Esto es crucial. El que multiplicó 2 recibió la misma alabanza y el mismo estatus que el que multiplicó 5. ¿Por qué? Porque el juicio no se basaba en la cantidad inicial, sino en el porcentaje de retorno y en la fidelidad del corazón. Ambos dieron el 100%. Ambos honraron la confianza. En la economía del cielo, el que usa bien lo poco que tiene es tan valioso como el que usa bien lo mucho que tiene. La celebración llenaba la sala. El gozo del Señor era palpable, una energía vibrante compartida con aquellos que habían sido sus valientes socios en el crecimiento. Pero en un rincón, de pie en la sombra, un hombre no sentía esta alegría. Para él cada palabra de elogio era como el golpe de un mazo, sentenciando su propio inminente fracaso. Ahora todos los ojos se volvían hacia él. El silencio expectante cayó como un manto sobre la sala. Era su turno. Llegó su turno. El aire mismo parecía contener la respiración. El siervo, con la voz temblorosa, comenzó a hablar. Pero sus primeras palabras no fueron de disculpa o arrepentimiento, fueron una acusación, fueron una justificación envuelta en una crítica. Señor, yo te conocía, sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Detengámonos en esta frase, porque revela la anatomía completa de la mentalidad de víctima. Antes de admitir su propia inacción, ataca el carácter de su jefe. Lo pinta como un tirano injusto, un explotador. Es una estrategia psicológica que usamos para absolvernos. Si la otra persona es irracional, entonces mi falta de acción está justificada. El sistema está amañado, el jefe es un déspota, el mundo es un lugar cruel. Son todos ecos de esta misma defensa. Él no se ve a sí mismo como negligente, se ve como una víctima prudente de un amo terrible. Continuó construyendo su caso sobre esta base de culpa proyectada. Por lo cual, tuve miedo, confesó. Y aquí está la única verdad en su discurso. El miedo fue su verdadero motor. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes, te devuelvo lo que es tuyo. Lo presentó intacto, pero también sin vida, sin crecimiento, sin historia. Era un monumento a la oportunidad perdida. El Señor lo escuchó en silencio, su rostro endureciendo no de ira, sino de una profunda y severa decepción. Cuando finalmente habló, su voz no fue un grito, sino un corte afilado y preciso que desmanteló toda la argumentación del siervo. Siervo malo y negligente, dijo. La palabra malo no era solo por la inacción, sino por la calumnia, por haber pintado un retrato falso de su Señor para justificar su propio miedo. Y negligente, esa era la acusación central, un fallo en el cumplimiento del deber fundamental. Y entonces, el Señor, con una lógica implacable, usó las propias palabras de su siervo para demoler su defensa. Con que sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, ¿eh? Tomó la premisa de su siervo y la convirtió en el arma de su condena. Si realmente creías que yo era tan exigente y tan hábil para generar ganancias de la nada, entonces, por esa misma razón, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Fue un golpe maestro. Estaba diciendo, incluso si tu visión retorcida de mí fuera verdadera, tu acción seguiría siendo la más ilógica de todas. Si me tenías tanto miedo, lo mínimo que podías haber hecho, la opción más pasiva y segura que existía, era depositar el dinero en el banco. Sin ningún esfuerzo de tu parte, sin ningún riesgo, al menos habría generado intereses. Yo habría recibido lo mío con una pequeña ganancia. Con esta frase expuso la verdad. No era prudencia, era pura y simple negligencia. El miedo no era razón, sino solo una excusa para no hacer nada absolutamente. El veredicto había quedado claro y la sentencia fue su consecuencia lógica e inevitable. Quítenle pues el talento, ordenó el Señor, a los otros guardias. La escena es brutal. Le arrebatan de las manos la misma oportunidad que él se había negado a utilizar. Y dadlo al que tiene 10 talentos. No es un acto de favoritismo caprichoso, es la aplicación de un principio tan fundamental como la gravedad. Un principio que el Señor estaba a punto de articular en una frase lapidaria.
una frase que ha resonado a través de los siglos como el núcleo de todo el algoritmo divino, explicando por qué los ricos en espíritu y acción se hacen más ricos y por qué los pobres de iniciativa lo pierden todo. Después de pronunciar la sentencia, el Señor articula la ley que sustenta toda su decisión, el principio fundamental que gobierna su universo. Y es, quizás, una de las frases más desafiantes y profundas de toda la Biblia. Porque al que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. A primera vista, esta declaración puede sonar cruel, injusta. Parece describir un sistema diseñado para favorecer a los que ya son ricos y para castigar a los pobres. Pero eso es mirar la ley desde la superficie, desde la perspectiva de la escasez del tercer siervo. Si la observamos desde la lógica del creador, del inversor, entendemos que no es una regla de injusticia social, sino una descripción perfecta de la ley del momentum, de la causa y el efecto, de la atrofia y el crecimiento. Es la física del universo aplicada a nuestra vida. Pensemos en ello en los términos más simples. Un músculo. Si vas al gimnasio y trabajas un músculo, sometiéndolo a la tensión del ejercicio, ¿qué ocurre? El músculo se rompe a nivel microscópico y luego, en el proceso de reparación, el cuerpo no solo lo reconstruye, sino que le añade más fibra, más fuerza. Al músculo que tiene fuerza y se usa, se le dará más. Pero ¿qué pasa si te rompes un brazo y lo pones en una escayola durante 6 semanas? El músculo, al no ser usado, se atrofia, pierde su masa, su fuerza, su vitalidad. Al músculo que no tiene uso, aún lo poco que tiene se le quitará. No es un castigo, es una consecuencia. Pensemos en el conocimiento. Una persona que lee, estudia y aprende, expande su mente. Cada nuevo concepto se conecta con los anteriores, creando una red neuronal más rica y permitiéndole aprender cosas aún más complejas. Al que tiene conocimiento y lo cultiva, se le dará más. Pero la persona que deja de aprender, que no ejercita su mente, no solo no adquiere nuevos conocimientos, sino que empieza a olvidar lo que ya sabía. Su capacidad intelectual disminuye. Al que no tiene el hábito de aprender, aún lo poco que sabe se le quitará. Esta ley es el principio del interés compuesto en las finanzas. El dinero que se invierte genera intereses, y esos intereses, a su vez, generan más intereses, creando un efecto de bola de nieve. Al que tiene capital y lo invierte, se le dará más. El dinero guardado en una caja no solo no crece, sino que es devorado por la inflación, perdiendo su poder adquisitivo con el tiempo. Al que no tiene su dinero en movimiento, aún lo poco que tiene se le quitará. Los 2 primeros siervos entendieron esta ley de forma intuitiva. Pusieron su capital en movimiento, crearon un momentum. La energía que invirtieron atrajo más energía. El valor que generaron atrajo más valor. El universo, al ver un canal fértil y productivo, simplemente siguió enviando más recursos a través de él. Estaban en sintonía con la ley del crecimiento. El tercer siervo, por otro lado, desafió esta ley. Creó un vacío, un punto de estancamiento. Detuvo el flujo de energía. Y el universo, que aborrece el estancamiento, tanto como la naturaleza aborrece el vacío, simplemente redirigió ese recurso estancado hacia donde sí podía ser productivo. La ley no lo castigó, él mismo se excluyó de la ley del crecimiento y por lo tanto cayó bajo la ley de la atrofia. Esta es la verdad central de la parábola. No se trata de un Dios caprichoso, sino de un universo gobernado por principios inquebrantables. La abundancia fluye hacia donde hay movimiento, gratitud y acción valiente. La escasez es la consecuencia inevitable de la parálisis, la queja y el miedo. Y esta ley no operaba hace 2000 años, está operando ahora mismo, en tu vida, en tu carrera, en tus relaciones, en tu cuenta bancaria. La pregunta entonces ya no es si la ley es justa.
La única pregunta que importa es, ¿cómo te pones del lado correcto de ella? ¿Cómo activas hoy tu propio portafolio divino para pasar de ser un siervo temeroso a un socio creador? Así que aquí estás, al final de la historia, pero en realidad es el comienzo de la tuya. Porque esta parábola no es una pieza de museo literario, es un espejo. Y en ella has visto a 3 personas que representan 3 caminos que puedes tomar hoy mismo. Has visto la audacia recompensada, la fidelidad celebrada y el miedo juzgado no por un maestro cruel, sino por las propias leyes inquebrantables del universo, la ley del crecimiento y la ley de la atrofia. El tercer siervo no fue condenado por ser malo, en el sentido de ser malicioso. Fue condenado por ser inútil, por permitir que un activo valioso se convirtiera en un peso muerto. Su gran pecado fue la inacción. Y la gran tragedia es que hay millones de personas hoy, quizá tú seas una de ellas, que están haciendo exactamente lo mismo. Están sentadas sobre un tesoro, paralizadas por el miedo a perderlo. Entonces, ¿cómo se cruza el abismo? ¿Cómo se pasa de ser el siervo que cava un hoyo a ser el socio que entra en el gozo de su Señor? No es un misterio insondable. La parábola misma nos da el mapa. Aquí tienes los 3 pasos para activar tu portafolio divino ahora mismo. Paso 1. Audita honestamente tus talentos. Toma una hoja de papel, abre una nota en tu teléfono, ahora mismo, y haz un inventario honesto. Olvida lo que no tienes y enfócate en lo que sí. ¿Qué habilidades posees? Quizá cocinas increíblemente, eres un oyente excepcional, tienes un don para organizar o sabes escribir código. Anótalo. ¿Qué recursos tienes? ¿Un pequeño ahorro? ¿Un carro? ¿Una habitación extra en casa? ¿Una computadora? ¿Una conexión a internet? Anótalo. ¿Qué ideas te rondan la cabeza? Ese pequeño negocio, ese canal de YouTube, ese libro, esa solución a un problema de tu comunidad. Anótalo. No desprecies nada. Recuerda, un solo talento era una fortuna. Tu único talento puede parecerte pequeño, pero es el capital inicial que el cielo te ha confiado. Este es tu portafolio. Míralo bien, es más rico de lo que creías. Paso 2. Declárale la guerra al miedo a la pérdida. El miedo que sintió el tercer siervo es real. Todos lo sentimos, pero la clave no es no tener miedo, es actuar a pesar de él. Debes tomar una decisión consciente de que el dolor del arrepentimiento por no haberlo intentado será mucho mayor que el dolor del posible fracaso. El fracaso, si lo abordas correctamente, no es más que retroalimentación, es data, es una lección sobre cómo hacerlo mejor la próxima vez. El único fracaso verdadero, como nos enseña la parábola, es no hacer nada. Así que empieza por pequeño para construir tu músculo de la valentía. Invierte tu tiempo en un curso gratuito para mejorar una habilidad. Usa esa pequeña suma de dinero no para dar el pelotazo, sino para probar una idea a microescala. Da un paso tan pequeño que sea casi imposible no darlo. Paso 3. Ponte a negociar. Este es el paso que cambia todo. Negociar significa activar tus dones. Significa sacar el talento debajo de la tierra y ponerlo a circular en el mundo. Si tu talento es cocinar, organiza una cena para amigos y pídeles su opinión honesta. Si es escribir, publica un artículo en un blog. Si es una idea de negocio, crea una página de aterrizaje simple y ve si alguien se interesa. Ofrece tus servicios, lanza tu idea, haz la llamada. El universo de Dios, el algoritmo divino, no recompensa la intención, la planificación o los sueños, recompensa la acción. La energía sigue el movimiento. En el momento en que actúas, las oportunidades comienzan a aparecer, las puertas se abren y el momentum comienza a construirse. El cielo no te va a preguntar cuánto te dieron, te va a preguntar qué hiciste con ello. La pregunta que resuena a través de los siglos no es cuánto tenías, sino ¿fuiste fiel a lo que tenías? Deja de enterrar tu potencial por miedo a la crítica, al fracaso o a la incertidumbre. El gozo de tu Señor no se encuentra en la seguridad del hoyo en la tierra. Se encuentra en la emoción del mercado, en la aventura de la creación, en la satisfacción de la multiplicación.
es la lloría de ser un socio activo en el proyecto de la vida. Así que te pregunto, mirándote a los ojos, tu vida es el capital, tu tiempo, tus dones, tus ideas son el tesoro. El Señor ya ha hecho su inversión en ti, dándote todo según tu capacidad. Ahora la decisión es tuya. ¿Qué vas a hacer con tu talento?